Estoy de nuevo en Turquía y hoy os voy a contar sobre un lugar que, sinceramente, revolucionó mi comprensión del mundo antiguo. Esto es Éfeso. Una ciudad que vivió, respiró, bullió con mercados y templos hace más de 2000 años. Y que aún vive, en ruinas, pero con una energía asombrosa. Amigos, hoy estamos cerca de la antigua ciudad de Éfeso en Turquía. Caminaremos hasta aquí y contemplaremos los restos de las antiguas murallas de esta increíble ciudad. También veremos la legendaria biblioteca de Celso. Creo que el recorrido será interesante y variado, aunque la entrada al territorio es de pago y muy cara. Los turcos subieron los precios de todo. Así que, sois bienvenidos. Suscríbete al canal y califica el video. Este es un tour gratuito para ti. Pago 40 euros por la entrada. Ven con nosotros. Hagamos este paseo por la antigua ciudad de Éfeso y disfrutemos de la ciudad antigua. Vamos. Éfeso, o como la llamaban los griegos, Épesos, fue fundada a mediados del segundo milenio antes de Cristo. Sí, alrededor del siglo XV antes de Cristo. Pero realmente floreció más tarde, en el primer milenio antes de Cristo, pasando a formar parte del mundo griego y luego del romano. En el siglo VI a.C. se inició aquí la construcción de una de las 7 maravillas del mundo. El Templo de Artemisa en Éfeso. Fue construido en mármol, decorado con estatuas de grandes maestros y era mucho más grande que el Partenón de Atenas. Artemisa aquí no era solo una diosa. Encarnaba el poder de la naturaleza, la fertilidad, la energía femenina. El culto a Artemisa en Éfeso es uno de los más antiguos y estables de todo Oriente. Imaginemos ahora. En el siglo I d.C. El apogeo del Imperio Romano, según diversas estimaciones, en Éfeso vivían entre 50 y 225.000 personas. Fue la tercera ciudad más grande de la provincia de Asia después de Sardis y Alejandría de Troas. Aquí convergían las rutas comerciales, aquí llegaban barcos de todo el Mediterráneo, aquí se hacían negocios, aquí se discutía filosofía, aquí se vivía la moda, aquí se desarrollaba la vida. Pero Éfeso no es solo Artemisa. Es también uno de los centros más importantes del cristianismo primitivo. Fue aquí donde llegó el apóstol Pablo a mediados del primeros siglos de nuestra era. Aquí predicó, fundó una iglesia y escribió sus famosas epístolas a los Efesios. Éfeso es mencionada en los Hechos de los Apóstoles, capítulos 18 y 19, y también en el Apocalipsis de Juan el Divino como una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Luego las cosas empezaron a cambiar. Alrededor del siglo V o 6 siglos de nuestra era, el puerto empezó a encenagarse. El río Caister, ahora el pequeño Menderes, trajo cada vez más limo. El mar retrocedió gradualmente y Éfeso se encontró lejos de las rutas de navegación. La ciudad comenzó a trasladarse a una zona más elevada, hacia la colina Ayasoluk, más cerca de la ciudad moderna de Selkuk. Los golpes finales llegaron en forma de terremotos y deslizamientos de tierra, que finalmente sepultaron Éfeso bajo capas de tierra, pero gracias a ello se conservó. El primer descubrimiento científico de Éfeso tuvo lugar en el siglo XVIII, y las excavaciones arqueológicas a gran escala comenzaron en 1869, cuando arqueólogos británicos dirigidos por John Woods comenzaron a buscar el templo de Artemisa. Hoy en día la zona arqueológica cubre más de 10 kilómetros cuadrados, y muchos de los magníficos edificios han sido restaurados y están abiertos al público para pasear. En Éfeso se puede pasear por la calle de mármol de Curetes, contemplar el anfiteatro para 25.000 espectadores, situarse en la fachada de la biblioteca de Celso, construida en el año 104 d.C. Aquí se ubicaba el ágora, las termas, las fuentes, los baños públicos. Todo el organismo urbano de la antigua metrópoli. Muchos de los hallazgos, estatuas, mosaicos, objetos domésticos, se conservan ahora en el Museo de Selkuk.
Y este es otro lugar de visita obligada si ya has visitado estos lares. Así que si por casualidad estás en el oeste de Turquía, en la zona de Izmir, asegúrate de reservar un día para visitar Éfeso. Estas no son solo ruinas. Esto es un viaje en el tiempo real. Historia que te mira con los ojos de piedra de esculturas antiguas y en silencio dice: mira, yo estuve allí. Cuando digo que Éfeso es una ciudad fuera del tiempo, no exagero. ¿Sabes qué es lo más asombroso? Su historia no se remonta ni siquiera a la antigüedad, sino a un tiempo aún más profundo. A la era neolítica. No muy lejos de donde hoy tomo café bajo los cipreses, los arqueólogos han descubierto los túmulos funerarios de Arbali y Cucurichi, hallazgos que demuestran que aquí ya había gente viviendo en el séptimo milenio antes de Cristo. Imagínense. La gente cazaba, construía casas y enterraba a sus seres queridos aquí 9000 años antes que nosotros. Un poco más cerca en el tiempo, pero todavía una era prehistórica, está la Edad del Bronce temprano. Al pie de la colina Ayasuluk, hoy junto a las ruinas de la Basílica de San Juan, se han descubierto en los últimos años restos de antiguos asentamientos. Y en el año 1954 se descubrió en las cercanías un cementerio completo de la época micénica, aproximadamente entre 1500 y 1400 años antes de Cristo. Los hallazgos incluyen cerámica de arcilla, vasijas y joyas. Es decir, mucho antes de los griegos, mucho antes de Roma, aquí ya la vida estaba en pleno apogeo. Pero uno de los giros históricos más interesantes es el periodo hitita. En las fuentes escritas hititas del siglo XIV a.C., este lugar se menciona con el nombre de Apasa, o Apasa. De este nombre, según creen los científicos, surgió más tarde el que conocemos hoy en día. Éfeso. En aquella época, la ciudad formaba parte del reino de Mira, que a su vez formaba parte de la Confederación Arsaba, una poderosa unión de reinos del oeste de Anatolia hostiles al reino hitita. Y esto es lo interesante. Arsaba era un aliado de los aqueos, los mismos griegos micénicos cuyos guerreros pueden haber asaltado Troya. Más tarde, después de la caída del imperio hitita, Éfeso se convirtió en la capital de un pequeño estado cario, y luego los griegos jonios de Atenas llegaron aquí, esto era ya el siglo VIII a.C. Fueron ellos quienes empezaron a formar el Éfeso tal como lo vemos hoy. Con calles, un ágora, templos. Fue una época en la que la arquitectura, la cultura y la lengua ya se habían vuelto helénicas, pero la memoria de la ciudad conservaba raíces mucho más antiguas. Hay otro hecho poco conocido pero fascinante. Investigadores como Winfried Haut creen que la dinastía Mernad que gobernó Lidia en el siglo VII a.C., la misma a la que pertenecía Creso, famoso por su lujo fabuloso, provenía de Éfeso. Los Mernades hicieron grandes donaciones a los templos de Éfeso, a pesar de que su propia capital, Sardis, estaba bastante lejos. Al parecer no se trató solo de un homenaje a la religión, sino de un gesto de recuerdo a la patria. Y aquí estás tú caminando por las calles donde ocurrió todo esto. Los siglos pasan de largo. El Neolítico, la Edad del Bronce, los micénicos, los hititas, los carios, los griegos, los romanos. Y tú simplemente te quedas parado y miras los restos de las columnas que los vieron a todos. Mientras me encontraba en la antigua Acrópolis, o mejor dicho, en el lugar donde una vez estuvo, una antigua leyenda me vino a la mente. Según la leyenda, en el siglo XI a.C. los jonios, inmigrantes procedentes de Grecia, llegaron aquí. Estaban dirigidos por Andrócles, hijo del rey ateniense Codro. Fue él, según las fuentes, quien fundó la ciudad aquí, construyéndola aproximadamente a 1,5 kilómetros del gran templo de Artemisa. Eligió la ubicación para la nueva colonia por una razón. En la desembocadura del río Caister, hoy, Mali Menderes, donde el mar todavía estaba cerca y la tierra era fértil. Los jonios no solo eran guerreros y marineros, sino también constructores.
Construyeron templos a Atenea y Apolo y diseñaron la ciudad según los cánones jonios clásicos. Es interesante que la forma de gobierno en aquellos tiempos, desde el siglo XI al 6 a.C., era semiaristocrática, pero luego apareció una verdadera dictadura en Éfeso y la libertad, como suele ocurrir, se hizo notablemente menor. El siguiente punto de inflexión importante se produjo en el año 541 a.C., cuando la ciudad fue capturada por el rey lidio Creso. Creso era cruel, pero sabio. Comprendió la importancia de Éfeso y no solo la sometió, sino que trasladó a sus habitantes más cerca del templo de Artemisa, invirtiendo enormes fondos en su reconstrucción. Sí, ese mismo templo, una de las 7 maravillas del mundo. Decir que era grandioso es quedarse corto. Según los recuerdos de los antiguos, asombraba incluso a los viajeros más experimentados. Heráclito, el más grande filósofo que dijo por primera vez: todo fluye, todo cambia, vivió en Éfeso. Y junto a él trabajó Calino, un poeta elegíaco cuyos poemas se transmitieron oralmente por toda Asia Menor. Éfeso se convirtió no solo en un centro cultural sino también intelectual. Pero no todo estaba tan tranquilo. Durante el reinado de Cambises II y Darío I, cuando la ciudad quedó bajo el dominio del imperio persa, comenzaron las represiones y los aumentos de impuestos. Incapaces de soportar la presión, los efesios, junto con otros jonios, se rebelaron. Esto ocurrió en el año 498 a.C. y todo terminó con la batalla de Éfeso, en la que los griegos, por desgracia, fueron derrotados. Sin embargo, 20 años después, en el 479 a.C., los jonios, con el apoyo de Atenas, lograron expulsar a los persas de las costas de Asia Menor y entraron en la primera Liga Marítima Ateniense. Éfeso no proporcionó barcos a los aliados, pero financió activamente la resistencia. Sin embargo, más tarde, al final de la guerra del Peloponeso, la ciudad pasó al bando de Esparta y luego volvió a estar bajo control persa hasta el año 334 a.C., cuando Alejandro Magno llegó a la región. Después de su victoria en la batalla de Gránico, liberó a Éfeso del dominio persa y se dice que entró él mismo en la ciudad a través de la puerta con columnas. Pero el verdadero auge de la construcción comenzó más tarde, bajo Lisímaco, uno de los sucesores de Alejandro. En el año 283 a.C. trasladó la ciudad a una nueva ubicación, más cerca de las colinas Panair y Bulbul, y la llamó Arsinoe, en honor a su esposa. El viejo puerto está muerto, el valle es pantanoso, los mosquitos propagan la malaria y Lisímaco actúa con dureza. Llega incluso a cortar el suministro de agua para obligar a los habitantes del pueblo a mudarse. Pero luego construye murallas, gimnasios, estadios y un teatro, y la ciudad vuelve a florecer. Éfeso se convierte en uno de los centros más prósperos de la era helenística. Y esto no es una exageración. Fue a partir de este momento que comenzó su camino hacia la grandiosa imagen que hoy vemos en la piedra y el mármol de las ruinas. Si alguna vez has tenido en tus manos una moneda antigua de Éfeso, felicitaciones, has tocado la historia real. La industria acuñadora de monedas en esta ciudad no solo floreció, sino que estuvo llena de un profundo simbolismo. Durante muchos siglos la imagen principal de los tetradracmas de Éfeso y de las pequeñas monedas de bronce fue la abeja. No era solo una abeja, era un símbolo que fusionaba el mito, el culto y la identidad de la ciudad. Según la leyenda, los colonos de Atenas, que llegaron aquí en el siglo XI a.C. junto con Andrócles, trajeron consigo no solo armas y arquitectura, sino también las musas. Filóstrato el Viejo escribió que las musas acompañaban a los colonos en forma de abejas, lo que debía simbolizar la inspiración, el trabajo y una conexión sagrada con la naturaleza. Pero la conexión de Éfeso con las abejas era más profunda. Las sacerdotisas del templo de Artemisa eran llamadas las abejas de la diosa. Imagínense, hace miles de años, por estas calles, entre columnas y templos de mármol, caminaban mujeres vestidas de blanco que llevaban el nombre de abeja.
Con el tiempo, la imagen de las monedas cambió. Las copias posteriores a menudo presentaban un ciervo y una antorcha, atributos constantes de la diosa Artemisa, patrona de la ciudad. El ciervo es símbolo de lo salvaje y de la libertad, la antorcha es guía en la noche y protectora de la cazadora. Estos símbolos se encuentran en monedas que datan desde el siglo IV a.C. hasta la época romana. Es increíble cómo un pequeño trozo redondo de metal puede contener el arte, la fe y la filosofía de un pueblo. Éfeso no solo acuñó monedas, acuñó su alma. Y si hoy en algún lugar de una colección o de un museo veis esa misma moneda con una abeja o un ciervo, sabed que delante de vosotros no hay solo un artefacto, sino la clave de una gran ciudad que vivió en la frontera del mundo de los dioses y de las personas. En los siglos II y III siglos de nuestra era, Éfeso aún conservaba la gloria de una gran ciudad, pero ya en el siglo IV, bajo el emperador Constantino y el Grande, comenzó una nueva era. La cristiana. La ciudad sufrió una reconstrucción a gran escala. Se construyeron nuevos baños públicos, templos y basílicas que simbolizaban el cambio de orden religioso. Para entonces, la mayoría de la población ya profesaba el cristianismo y en el año 401, el gran templo de Artemisa, que había permanecido en pie durante siglos, fue finalmente destruido. La piedra de sus muros se utilizó en la construcción de nuevos santuarios, incluido Santa Sofía en Constantinopla. Éfeso se convirtió en el centro espiritual más importante de la Iglesia Oriental. En el año 431 se celebró en la ciudad el Tercer Concilio Ecuménico, en el que participaron unos 200 obispos. En este concilio se condenó la herejía del nestorianismo y se reconoció oficialmente a la Virgen María como Madre de Dios. 18 años después, en el año 449, se celebró aquí el Segundo Concilio de Éfeso, organizado por iniciativa del emperador Teodosio II, pero que posteriormente no fue reconocido por la Iglesia Ecuménica debido a violaciones de procedimiento y a presiones sobre los participantes. Durante el reinado del emperador Justiniano y, en el siglo VI, se construyó en Éfeso la majestuosa Basílica de San Juan Evangelista. Según la leyenda, fue aquí en Éfeso donde fue enterrado el apóstol Juan, y el templo se convirtió en el lugar de peregrinación más importante. Pero los desastres naturales y la geografía jugaron un papel fatal. En 1614 la ciudad sufrió un fuerte terremoto que dañó una parte importante de los edificios. Mientras tanto, el río Caister, también conocido como Pequeño Menderes, continuó depositando sedimentos en el puerto y, a pesar de los repetidos intentos por limpiarlo, Éfeso perdió gradualmente su salida al mar. El puerto retrocedió 5 kilómetros y la ciudad perdió su condición de centro comercial. La población comenzó a abandonar la ciudad y trasladarse a zonas más altas. Las ruinas de templos antiguos, incluido el de Artemidón, comenzaron a desmantelarse para obtener material de construcción. Una nueva ola de destrucción fue provocada por las incursiones árabes en 1654, 1700 y 1716. Estos robos aceleraron la salida de habitantes y Éfeso se convirtió rápidamente en un asentamiento desierto. Cuando los turcos selyúcidas llegaron aquí en 1990, de la otrora brillante metrópolis solo quedaba un pueblo. En 1011, Bizancio recuperó la ciudad de manos de los seleucidas y la devolvió a su control. Fue rebautizado como Agios Geólogos, en honor a Juan el Teólogo, el apóstol, con cuyo nombre se asoció el destino de la ciudad. En diciembre de 1147, durante la Segunda Cruzada, tuvo lugar una batalla entre los cruzados y los seleucidas en las cercanías de Éfeso. En ese momento, en el lugar del antiguo puerto ya se encontraba el pequeño pueblo de Ayasoluk, y el nombre Éfeso fue cayendo poco a poco en el olvido. Incluso las ruinas del templo de Artemisa no despertaron ningún interés entre los lugareños. Su gloria se había disuelto con el tiempo. A principios del siglo XIV, la antigua Éfeso había perdido hacia tiempo su antiguo significado y se había convertido en el asentamiento de Ayasoluk, situado al pie de la colina de Ayasoluk. En 1304,
Esta fortaleza fue ocupada por las tropas de Sasa Bey, el comandante del Beylik de Mentese, uno de los principados turcos que se formaron sobre las ruinas del imperio seleucida. Sin embargo, Ayasoluk pronto pasó al más poderoso Beylik de Aydin-Oghuyar, y esto marcó el comienzo de un nuevo, aunque breve, periodo de prosperidad. Bajo el gobierno de Aydin-Oghuyar, la ciudad adquirió nuevamente importancia estratégica. Una fuerte flota apareció en la costa, realizando incursiones navales a lo largo de las orillas del mar Egeo. El siglo XIV marcó el último destello de vida en estos lugares. Fue durante este tiempo que se construyeron nuevos edificios públicos y religiosos, testimonio del Renacimiento. Entre ellas destaca la mezquita Isa Bey, construida en 1374-1375. Sigue siendo un monumento destacado de la arquitectura anatolia hasta el día de hoy. Al mismo tiempo, aparecieron en la ciudad carabazares y baños turcos, lo que indicaba el renacimiento de la vida comercial y cultural. Sin embargo, el apogeo duró poco. En 1391-1392 Ayasoluk y sus alrededores fueron incorporados al Imperio Otomano, poniendo fin a la era de los beyliks independientes. Pero pronto la región se encontró nuevamente en el epicentro de la agitación. En 1402, el ejército de Tamerlán, un gran comandante de Asia Central, descendió sobre la parte anatolia del Imperio Otomano. Los otomanos sufrieron una aplastante derrota y el sultán Bayezid fue hecho prisionero, donde pronto murió. Esta derrota destruyó temporalmente el poder otomano en Asia Menor. Después de un periodo de conflictos civiles e inestabilidad, la región finalmente volvió al control otomano en 1425. Pero Éfeso ya estaba condenada en ese momento. Durante el siglo XV fue definitivamente abandonado. La población se concentró en la cercana Ayasoluk, que se convirtió en el nuevo centro de vida. Con el tiempo, Ayasoluk también cambió. En 1914, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, el asentamiento recibió un nuevo nombre, Selkuk, que conserva hasta hoy, preservando el recuerdo del pasado lejano y la grandeza de la antigua Éfeso. Pero ahora llegamos al monumento principal y más reconocible de la antigua Éfeso. La Biblioteca de Celso, una obra maestra de la arquitectura romana y un símbolo del florecimiento cultural de la ciudad durante el imperio. El edificio fue concebido como un mausoleo y un depósito de conocimiento. Su construcción se inició en el año 114 siglos de nuestra era durante el reinado del emperador Adriano. El proyecto fue creado por el arquitecto Tiberio Julio Aquila, quien dedicó la biblioteca a la memoria de su padre, Tiberio Julio Celso. Ptolemaeus, procónsul de la provincia de Asia y hombre de alta posición social. La construcción duró más de 20 años y fue concluida hacia el año 135 siglos de nuestra era, ya bajo el heredero de Aquila, quien, siguiendo la voluntad de su padre, legó importantes fondos para la adquisición de pergaminos y el ulterior mantenimiento de la biblioteca. Una vez terminada, la biblioteca se convirtió no solo en un importante centro de conocimiento, sino también en un mausoleo. El sarcófago de Celso fue colocado en una tumba especial debajo del salón principal del edificio, un caso raro para Roma, ya que los entierros dentro de los límites de la ciudad generalmente estaban prohibidos. En la segunda mitad del siglo III, durante la invasión gótica, el interior de la biblioteca fue devastado y quemado hasta los cimientos en un incendio. Sin embargo, la singular fachada de mármol de 2 niveles sobrevivió, permitiendo a las generaciones futuras preservar la apariencia de uno de los edificios más bellos del mundo antiguo. Más tarde, a finales del periodo bizantino, un fuerte terremoto destruyó también la fachada. Recién en los años 60 y 70 del siglo XX los arqueólogos austriacos llevaron a cabo una reconstrucción exhaustiva de la fachada. Fue recreado casi en su totalidad a partir de los elementos sobrevivientes y hoy nuevamente se alza sobre la calle Cureti. El diseño arquitectónico de la fachada se asemeja a un decorado teatral.
Las columnas del nivel inferior, instaladas sobre un podio de 9 escalones, están agrupadas de 2 en 4 filas, cada una de las cuales está decorada con capiteles corintios. Las columnas del nivel superior son de menor tamaño, rematadas con tímpanos triangulares y semicirculares, lo que da ritmo y dinamismo a toda la estructura. Se presta especial atención a los 3 portales, enmarcados por una finísima ornamentación, estilizada como un friso en relieve. Sobre ellos hay 3 grandes aberturas de ventanas que dejan entrar la luz en el otrora vasto salón. En el nivel superior había 4 esculturas que representaban la sabiduría, la virtud, el pensamiento y el conocimiento, los valores que Tiberio Julio Celso consideraba el fundamento de su vida y ministerio. Hoy en día, la fachada de la Biblioteca de Celso es uno de los edificios antiguos más fotografiados de todo el Mediterráneo, un recordatorio de lo importante que fue Éfeso como centro cultural durante el apogeo del Imperio Romano. Pero cerca hay ruinas de un anfiteatro, desafortunadamente no pude tomarle una foto, pero créanme, es realmente bastante grande. El Gran Teatro de Éfeso es una de las estructuras arquitectónicas más impresionantes y significativas de la ciudad. El teatro estaba situado al comienzo de Port Avenue, en la ladera de las colinas del Monte Panair, y estaba rodeado de altos muros. El teatro tenía 3 pisos, con una magnífica decoración compuesta por columnas, monumentos escultóricos en nichos y exquisitos dibujos en relieve. Estos elementos enfatizaron no solo la importancia cultural del teatro, sino también su importancia arquitectónica en el contexto de la antigua Éfeso. El segundo piso del teatro fue construido por orden del emperador Nerón y el tercero bajo el emperador Galba. Las obras del teatro continuaron durante varias décadas y las últimas obras se completaron durante el reinado del emperador Trajano. El teatro podía albergar a 25.000 espectadores y tenía un diámetro de unos 50 metros, lo que lo convertía en uno de los teatros más grandes del Imperio Romano. Los pasajes situados en la parte superior del edificio tenían salida a la calle Kuretov, lo que enfatiza aún más la importancia del teatro como centro cultural y social de la ciudad. Pero el teatro no solo sirvió como lugar de espectáculos, sino que también se convirtió en escenario de enfrentamientos religiosos. En los primeros años del cristianismo fue aquí donde se produjeron disturbios populares por motivos religiosos. Se produjeron acalorados debates entre los partidarios de Artemisa y los primeros cristianos, que atrajeron la atención de las autoridades locales y requirieron la intervención del servicio municipal. Este lugar se ha convertido en un símbolo de la lucha por la identidad religiosa y la libertad de religión. Como muchos otros grandes edificios de Éfeso, los materiales del teatro se utilizaron posteriormente para construir otras estructuras. Hoy en día, sus ruinas no solo son un monumento arquitectónico, sino también una parte importante de la historia de Éfeso y su patrimonio cultural. Gracias por disfrutar conmigo de este paseo por Éfeso. Deja comentarios, suscríbete a mi canal de Instagram y YouTube para no perderte nuevos lanzamientos sobre Turquía y otros países. Hasta la próxima.